Cuando vivía en Santa Eugenia y pasaba por la carretera, me sorprendían algunos hechos. Esto era un campo, pero era un campo que tenía mal olor. Y es que durante más de 13 años, el Ayuntamiento de Madrid había estado vertiendo de manera incontrolada en el municipio de Rivas todos los residuos sólidos urbanos de la ciudad de Madrid. Sabía que había un vertedero, que estuvo en explotación, pero no había ningún documento, no había nada en el ayuntamiento. Pues hay que recordar que en el año 68 el ayuntamiento de Rivas pues podría contar pues con escasos 400 habitantes. El caciquismo actuó de una manera fundamental sobre aquel pequeño ayuntamiento que era Rivas Vacia Madrid en el principio de los años 60. Los dirigentes políticos del régimen anterior, del régimen de la dictadura, obligando al ayuntamiento a que sin necesidad de hacer otro pleno cambiar la decisión del anterior, donde habían dicho no se puede verter. Se dijo a partir de ese momento, y así se redactó el acta de la sesión, se puede verter. Y es a partir de los años 90 cuando en el Ayuntamiento de Rivas empieza a sembrarse la idea de irlo eliminando al amparo, por un lado, de la legislación y, por otra parte, al amparo de su crecimiento también económico para poder afrontar algo que, aunque era responsabilidad de otras administraciones, sabíamos que inexorablemente nos obligaría a financiarlo nosotros. Empezamos a pensar que aquello había que afrontarlo, y afrontarlo significa ver si era posible eliminarlo o no era posible. El primer paso y casi el más importante era saber que había un vertedero. El Plan General del año 93 preveía dentro de su desarrollo actuaciones urbanísticas dentro de una zona que estaba el vertedero. Sin embargo, no se había contemplado en aquella época que existía ese vertedero. Por lo tanto, la primera fase era conocer los límites, su extensión. A partir de 1967, Rivas Vacia Madrid se convierte en el principal vertedero de la región, acumulando la práctica totalidad de los desechos generados por la urbe de Madrid. Durante más de 10 años se vertieron de manera incontrolada más de 8 millones de toneladas de basura, con un volumen total de casi 5 millones de metros cúbicos, repartidos a lo largo de 6 zonas diferenciadas, convirtiéndose así en uno de los mayores vertederos sin tratar de Europa. Los vertidos cesaron en 1978, cuando Rivas Vacia Madrid contaba con 500 habitantes. Hoy supera los 50.000. Pero el Ayuntamiento de Rivas desde el principio tuvo la perfecta conciencia de que nadie iba a hacerse cargo de eso, de pagar su descontaminación. Por lo tanto, el Ayuntamiento toma la decisión de poner en marcha un mecanismo de financiación desde el urbanismo. El Plan General de nuestro municipio, el Plan General de la Ordenación Urbana, contemplaba desarrollos en aquella zona que no habían tenido en cuenta la existencia de este vertedero. Por lo tanto, conllevaba primero la modificación de nuestro plan general. Se estructura la ciudad, se reestructura, se cambia la planificación que había prevista para poder recuperar esa zona para uso público, seguir el desarrollo urbano de nuestra ciudad, porque esa era una zona fundamental, ya que estaba en la zona centro. El Plan General de Ordenación Urbana hubo de ser cambiado por el hecho de que, transcurridos 20 años desde el último vertido, la basura no era apreciable a simple vista. Su superficie estaba completamente cubierta de vegetación. Su ubicación en el centro del municipio, además del potencial riesgo para la salud de la población, se traducía en un problema para la expansión de la ciudad.
vecinos supieron que en su crecimiento una parte de lo que como plusvalías producía dicho crecimiento iba a ser destinado a descontaminar una zona. El vertedero era en sí mismo un problema y por tanto su desaparición era ya una razón objetivamente suficiente como para que el ayuntamiento abordara esa cuestión. Y al mismo tiempo que se planifica el Plan General de Ordenación Urbana, se aborda ya el tema de la descontaminación. Todo este proceso ha sido un proceso en el que hemos tenido que aprender todos. Es un proceso que empezó con una legislación todavía no muy clara, no muy definida sobre suelos contaminados. La descontaminación del vertedero ha tenido determinadas fases. Una primera incipiente es la percepción del problema, otra la búsqueda de fórmulas que permitan su solución, una parte técnica, otra de permisos de la administración comunitaria y otra la económica. Y por último, una tercera que era la transferencia del pensamiento municipal a la ciudadanía. Para nosotros eso cerraba el círculo y le daba la dimensión social que tiene de las ciudades dispuestas a cambiar lo anómalo de su entorno. Rivas Vacía, Madrid, es la ciudad que más ha crecido en toda la comunidad autónoma de Madrid. Ha multiplicado por 100 su población, pasando de 500 habitantes en 1978 a 53.000 en 2006, con el consiguiente crecimiento urbano. Durante todo este tiempo hemos tenido que ir aprendiendo, ir innovando fórmulas de gestión y fórmulas de poder llevar a cabo el fin último, que era poder recuperar ese suelo. Y el instrumento que puso en marcha el ayuntamiento fue un convenio con todos los propietarios de suelo de la zona, todos los promotores inmobiliarios, de tal forma que garantizábamos la ejecución de la obra, garantizábamos su ejecución y, fundamental, su financiación. Una vez que está, que tiene todos los parabienes administrativos el proyecto, pues se saca a licitación este proyecto y se iniciaron las obras que afortunadamente pues ya hemos concluido. Urbaser se informa y se entera de que hay un concurso de un proyecto en Rivas. La experiencia de Urbaser habla de más de 20 obras de este estilo, lo cual supone haber ejecutado el sellado del orden de 2.800.000 metros cuadrados. Se empezó todo el estudio en profundidad de todos los aspectos ambientales que tiene el vertedero, ver la posible producción de gases que podía tener y su migración a los terrenos contiguos, ver el estado de maduración de esos residuos, conocer la hidrogeología de la zona, saber si se habían producido lixiviados, qué composición tenían, en qué cantidad. Un lixiviado es el líquido generado por la propia basura y por el filtrado de la lluvia a través de los vertidos, contaminando tanto los terrenos como las posibles aguas subterráneas y acuíferos. Además de la generación de lixiviados, era necesario conocer tanto la composición de los vertidos como su profundidad, que llegaba a alcanzar los 30 metros.
Una vez conocida tanto la composición como la profundidad de los vertidos, comenzó la extracción y el movimiento de residuos que permitió la impermeabilización de las bases de las celdas. Somos especialistas que llevan toda la experiencia de estas obras, que son los que estudian inicialmente el proyecto. Estos técnicos son los que luego, si llega el momento, ya con el estudio hecho, se destinan a la obra. Los estudios realizados barajaron la posibilidad del aprovechamiento energético y el reciclaje de los residuos. Tenía 30 o 40 años ese residuo y prácticamente era inviable cualquier elemento de recuperación o reciclaje y de recuperación de energía. Había muchas alternativas, desde las más sencillas y más rápidas a las más complejas, que fue la que al final acabamos haciendo. Y una de las necesidades que tenía el ayuntamiento era desarrollar este proyecto y esta obra en el menor tiempo posible, y además, puesto que era una actuación en una zona relativamente próxima a viviendas, pues con la menor incidencia posible en la vida normal de sus ciudadanos. Para lograr la descontaminación total del antiguo vertedero de Madrid, se optó por la extracción de la basura de todas las zonas afectadas y su posterior confinamiento en 2 de estas zonas, previamente saneadas e impermeabilizadas, quedando así todo el conjunto de vertidos aislados y sin posibilidad de ejercer ningún tipo de acción contaminante. Por lo tanto, lo primero fue decidir las 2 zonas que albergarían la totalidad de los residuos. El poder vaciar todas estas manchas de residuos, ubicarlas dentro de la misma zona, en un vertedero nuevo, con todas las medidas de seguridad y ambientales. Toda nuestra planificación se encaminó a hacer la obra en el menor tiempo posible y además causando los menores problemas y las menores interferencias posibles en el día a día de los ciudadanos. El tamaño de esta obra y su particularidad, que aquí el Ayuntamiento de Rivas ha sido muy estricto y ha pretendido no solo el sellado superficial, sino además asegurarse la impermeabilización, lo cual ha supuesto pues una dificultad y una complejidad para la obra, porque ha habido momentos de tener que desplazar la basura, impermeabilizar y volver a colocar la basura, pues hace que esta obra, con estas características, sea la más grande que se ha ejecutado en este momento en nuestro país. Estamos delante de una de las celdas que se han realizado, la cual actúa como una gran bolsa, ¿no? Donde se han metido pues, parte de los residuos de la descontaminación. La función que tiene la celda es la de impedir la contaminación de los residuos con el ámbito exterior, ¿no? Para ello, la primera acción fue la extracción de residuos de las zonas de confinamiento, realizando acopios provisionales situados sobre suelos ya degradados. El objetivo era llegar a terreno no contaminado, para impermeabilizar la base de la futura celda. Este proceso se realizó con materiales que garantizan el total aislamiento de los residuos, cumpliendo con las más recientes y estrictas normas de la Comunidad Europea. Desde donde estamos situados, lo que podemos observar al fondo pues son una primera fase que vemos allí, que es la bentonita. Encima de esa bentonita y ese jodrén, lo que os comentaba, se está colocando pues una capa de tierra natural para dar forma ya definitiva a lo que es el sellado. Una vez impermeabilizadas las celdas de confinamiento, se procedió a la extracción, traslado y posterior compactación de todos los vertidos de las zonas restantes, zonas que a su vez fueron completamente saneadas y descontaminadas. Una vez trasladados todos los vertidos, se llevó a cabo el aislamiento e impermeabilización de la plataforma superior de la celda, de nuevo con materiales de última generación, para evitar filtrados de lluvia sobre los vertidos.
Los residuos quedaban así perfectamente aislados. Por último, se cubrió toda la superficie de las celdas con tierra natural para su posterior recuperación paisajística. Al tener una capa impermeable por la parte de abajo y la parte de arriba, se ha creado una bolsa estanca, con lo cual no hay ninguna posible contaminación de algún agente exterior. Lo que se está evitando también es, al tener los residuos como estaban antes en contacto con el terreno natural, lo que se estaba produciendo era una contaminación a las aguas subterráneas, ¿no? Al impermeabilizar esa bolsa por debajo y al meter todos los residuos dentro, pues queda eliminado de raíz. Además, para cumplir los plazos, hemos estado trabajando durante más de un año a 3 turnos. Realmente estos parámetros que se dicen aquí parecen sencillos, cuando uno los lleva a la realidad e intenta ejecutarlos, e insisto en que estamos hablando de 7 millones de metros cúbicos de basura, pues realmente yo creo que ese ha sido probablemente el éxito de esta obra. El reto era importante y durante mucho tiempo algunas dudas surgieron sobre si era o no práctico, aunque fuera necesario, abrir lo que nadie sabía que contenía todo ese vertedero. Yo creo que la comunicación y en todo momento ha sido muy ágil, y que al final yo creo que el ayuntamiento tiene lo que quería hacer. La dirección técnica está contenta y satisfecha de la calidad de la obra, y por lo tanto nosotros satisfechos. Había incertidumbres como en un proyecto de estas características y de estas dimensiones. Entendemos que para un ayuntamiento como Rivas esto es una singularidad. Para nosotros pues es parte de la actividad del día a día, ¿no? Es decir, oye, como esta obra hacemos más, no te preocupes, tiene los problemas normales, pero por eso somos una empresa especialista, ¿no? Lo que es la primerización de una celda y el sellado, pues son obras que normalmente estamos habituados a hacer, ¿no? Pero de tal envergadura, pues la complicación está en la organización, ¿no? Todo se ha seguido el proceso tal como estaba pensado, se han cumplido los plazos perfectamente, no ha habido ninguna sorpresa. De lo que estamos satisfechos todo el equipo de trabajo ha sido la gran organización que ha habido, porque sin ella hubiera sido imposible acabar en el plazo que hemos acabado. El tema del vertedero, siendo en sí mismo un hito, forma parte de un proyecto de ciudad medioambientalmente muy avanzada. Nosotros tenemos alrededor de 300 hectáreas de parque en el municipio. El propio vertedero y el parque que surja de él tendrá unas 70. Tenemos las 3/4 partes del término municipal protegido por el Parque Regional del Sureste. Con lo cual tenemos unas zonas bastante degradadas, pero que se están poco a poco recuperando, haciendo un parque en el vertedero donde antes había un vertedero. Por lo tanto, no solo era descontaminar, sino después generar espacios públicos, todo eso, el proyecto incluido, no solo la parte que hemos hecho actualmente, sino de futuro. La gente ha entendido que alguna molestia había que comerse
pero que el soportarla suponía, sin duda ninguna, esa idea de proyecto colectivo en la que estaban implicados. La verdad es que la respuesta que hemos tenido de los vecinos y vecinas de nuestro municipio ha sido ejemplar. Han sabido entender que esto era una necesidad, una obligación que teníamos que desarrollar, que era una obra imprescindible para el futuro de nuestra ciudad, y así lo ha reflejado. Yo creo que ahora realmente el que tiene que sentirse satisfecho es el ciudadano de Rivas Vacía Madrid, que le permite con esta actuación recuperar, pues para otros usos, prácticamente 100 hectáreas. Hay pocas cosas más sentidas por la ciudadanía de Rivas que, al mismo tiempo que se construye su municipio, también se hace preservando para el futuro espacios medioambientalmente recuperados que antes no estaban así. Ahí vamos a encontrar todos, los niños actuales, los futuros y quienes vamos a seguir viviendo en Rivas, espacios de disfrute que ya de por sí justificarían cualquier decisión. Rivas Vacía Madrid ha pasado de ser una aldea de 500 habitantes a ser una gran ciudad a la que se desplazan familias jóvenes en busca de una mejor calidad de vida. La descontaminación del antiguo vertedero de Madrid era un paso necesario para garantizar que esta calidad de vida no se viera mermada por el crecimiento de la ciudad. Este proyecto para futuro, lo primero que deja es una gran lección, cómo una ciudad, desde todos sus ámbitos, puede implicarse en la solución de un problema y en la generación de una riqueza para su ciudad. Como alcalde, cuando a uno le toca llevar a efecto un proyecto que formó parte de sueños anteriores, desde cierta humildad uno ha de reconocer que lo pensaron otros y le corresponde a él el honor y la satisfacción de, en persona primera, ejecutarlo. Como decía el eslogan publicitario de la campaña de divulgación de la descontaminación, nosotros lo heredamos, pero no se lo transmitiremos en herencia a las generaciones futuras. Eso ya de por sí vale la pena toda la obra, los esfuerzos y estoy seguro que el dinero, con lo cual sabemos que un municipio mejor sale de esta descontaminación y además un municipio muy concebido por parte de los vecinos desde el punto de vista de la solución a un problema que sin ella hubiera tenido a la ciudad partida, lastrada o en dificultad.